Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los últimos resultados financieros de Meta. Tenemos aquí el comunicado oficial para el cierre de 2025, así que vamos a ir directos a la fuente, a los datos puros y duros. Y el objetivo es claro, intentar entender qué hay detrás de las cifras. ¿De dónde sale el crecimiento? ¿En qué se están gastando miles de millones? Y sobre todo, ¿qué futuro están intentando construir con todo esto? Totalmente. Y es que, a ver, la primera impresión cuando ves estos números es que te cuentan una historia de dos realidades casi opuestas. Dos realidades. Sí, dos realidades que conviven en la misma empresa. Por un lado, tienes el negocio de siempre, el de la publicidad, que es una máquina de hacer dinero más fuerte que nunca. Y por otro, una apuesta a futuro tan masiva, tan cara, que está cambiando toda la estructura financiera de la compañía y que de momento es un pozo sin fondo. Pues si te parece, empecemos por esa máquina de hacer dinero, por lo que siempre salen los titulares, los ingresos. En el último trimestre de 2025 ingresaron casi 60.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Y es un 24% más que el año anterior. Si miras el año completo, superaron los 200.000 millones, un aumento del 22%. Es que los números son tan grandes que cuesta hasta imaginarlos. Son cifras de otra galaxia, sí. Pero es clave entender de dónde viene ese dinero, porque no es tan simple como decir tienen más usuarios, que los tienen, ojo. Las personas activas diarias en su familia de apps, lo que ellos llaman DApp, crecieron un 7%. Hasta los 3.580 millones de personas. Exacto. Espera, para un segundo. 3.580 millones de personas, usando sus aplicaciones cada día. Estamos hablando de casi la mitad de la población del mundo. No hay nada en el planeta con un alcance ni remotamente parecido. No, no lo hay. Esa es la base de todo. Pero lo fascinante de este trimestre no es solo el alcance, es cómo están, digamos, apretando las tuercas de la monetización. ¿A qué te refieres? Pues aquí hay una combinación potentísima. Por un lado, el número de anuncios que nos han enseñado a todos subió un 18%. Simplemente hay más publicidad. Vale, más anuncios en el feed. Eso, bueno, creo que lo hemos notado todos. Pero es que además, el precio medio que han cobrado por cada uno de esos anuncios también subió, un 6%. Ah, Y ese es el escenario soñado para cualquier negocio. No solo vendes más unidades, sino que cada unidad es más cara. Es un doble motor de crecimiento, que explica por qué los ingresos se disparan de esa manera. Es una demostración de poder de mercado brutal. de acuerdo. O sea, venden más y lo venden más caro. La combinación perfecta. Eso impulsa los ingresos a la estratosfera. Pero aquí es donde, al seguir leyendo el informe, la cosa se pone rara. A ver si lo he entendido bien. Ingresos subiendo un 22%, que es una millonada, pero el beneficio neto, el dinero limpio que queda al final, fue de unos 60.000 millones, que es un 3% menos que en 2024. ¿Cómo es posible? Mi instinto me dice que los costes se han disparado, pero ¿es solo eso? Tu instinto va por el buen camino, pero se queda corto. Hay dos grandes factores, y uno de ellos es una sorpresa que lo cambia todo. El primero, como decías, son los costes y gastos. Se han disparado. En el último trimestre subieron un 40% interanual. Para todo el año, un 24%. O sea, que los gastos crecen incluso más rápido que los ingresos. Exacto. Están invirtiendo a lo bestia en todo. En gente, en servidores, en investigación. La empresa es mucho más cara de gestionar. Vale. Pero eso solo explica una parte. La verdadera clave, el factor que ha distorsionado por completo la foto final, está en los impuestos. Si te fijas en la letra pequeña, el informe menciona el efecto de una nueva ley de 2025, la One Big Beautiful Bill Act. Un nombre curioso para una ley de impuestos. Desde luego. El caso es que esta ley provocó que su tipo impositivo efectivo, el real, se disparara hasta el 30%. Y para una tecnológica de este tamaño, un 30% es altísimo. Pero lo más interesante es que ellos mismos te dan la clave para entender el impacto. En una nota aclaran que sin el efecto de esa ley, su tipo impositivo habría sido del 13%. Un momento. ¿Me estás diciendo que por un simple cambio legislativo han pasado de pagar un 13% de impuestos a pagar un 30%? Eso es. La diferencia es de 17 puntos, sobre miles de millones de beneficio. Eso es una cantidad de dinero demencial. Exacto.
Son miles y miles de millones que antes se quedaban como beneficio y ahora van directos a las arcas del Estado. Y esa es la diferencia que explica la paradoja. Aunque el negocio antes de impuestos fue mucho más rentable, la factura fiscal fue tan sumamente mayor que se comió todo ese crecimiento y un poquito más. Y por eso el beneficio neto final queda ligeramente por debajo del de 2024. Es un recordatorio de cómo un factor externo, político, puede cambiar por completo el resultado de una de las mayores empresas del mundo. Vale, entiendo lo de los impuestos. Es un golpe tremendo y, en teoría, puntual. Pero esto me lleva a pensar en la estructura interna. Has dicho al principio que había dos realidades, y viendo las cifras por segmentos, parece más bien una casa de lujo con un agujero negro en el sótano. Es que es la mejor analogía que he oído. El contraste es salvaje. El informe lo divide en familia de aplicaciones y reality labs. La familia de aplicaciones, que es Facebook, Instagram, WhatsApp, esa es la casa de lujo. Es una máquina de generar dinero a una escala que cuesta concebir. Solo en 2025 generó más de 102.000 millones de dólares de beneficio operativo. 102.000 millones. De beneficio, solo de esa parte del negocio. Es una cifra que supera el PIB de muchísimos países. Totalmente. Ahora agárrate, porque vamos al sótano, a Reality Labs. Ahí es donde meten todo lo del metaverso, la realidad virtual, la aumentada, la gran apuesta de futuro. Pues bien, en 2025 este segmento tuvo unas pérdidas operativas de más de 19.000 millones de dólares. 19.000 millones. En pérdidas. En un solo año. En un solo año. Es que es una locura. Es como si cada día del año cogieran 52 millones de dólares, los apilaran y les prendieran fuego. Y al día siguiente, otra vez. La escala de la quema de dinero es difícil de procesar. Es una sangría, sí, y pone las cosas en perspectiva. En esencia, por cada $5 de beneficio que generan Instagram y Facebook, cogen uno y lo lanzan directamente a este agujero negro con la esperanza de que algún día salga algo de ahí. Es como si Meta se hubiera convertido en su propio fondo de capital riesgo, pero a una escala que ningún otro fondo podría ni soñar. Esto plantea una pregunta estratégica clave. La lógica empresarial te diría, corta esa hemorragia, pero no lo hacen. ¿Por qué seguir invirtiendo estas cantidades colosales en algo que solo da pérdidas masivas? ¿Nadie dice, parad un poco? Pues la respuesta a esa pregunta no está en las cifras de 2025, está en las previsiones para 2026. Porque si las pérdidas de 19.000 millones te parecen una locura, lo que planean hacer a continuación es, directamente, de otra dimensión. La visión para 2026. O sea que no solo no frenan, sino que aceleran. El comunicado da unas previsiones de gasto que son asombrosas. ¿Hacia dónde van con todo esto? Van hacia una transformación total. Y la están pagando con la rentabilidad monstruosa de su negocio actual. Fíjate en el dato clave. Las previsiones de gastos de capital, el CAPEX, para 2026. Planean invertir entre 115.000 y 135.000 millones de dólares. 135.000 millones. Pero si en 2025 invirtieron 72.000 millones, que ya era una barbaridad. Están casi duplicando la inversión en un solo año. ¿Qué significa eso en el mundo real? Están construyendo centros de datos del tamaño de ciudades. Quieren comprar toda la producción mundial de chips de Nvidia para ellos solos. Pues no vas desencaminado. El propio informe lo dice. Este aumento se debe a la inversión para apoyar los esfuerzos de nuestros Meta Superintelligence Labs. Y, bueno, el negocio principal. Están construyendo un foso de infraestructura. Un foso tan profundo y tan caro que esperan que nadie más pueda cruzarlo. Ahí está la frase clave. Meta Superintelligence Labs. Y esto conecta directamente con la única cita de Mark Zuckerberg en todo el comunicado. No habla de redes sociales, ni siquiera de metaverso. Dice textualmente: estoy deseando avanzar en la superinteligencia personal para la gente de todo el mundo en 2026. Exacto. La apuesta se ha redefinido. Ya no es solo el metaverso que sigue ahí, pero el foco narrativo y de inversión ahora es la IA, a una escala masiva. Superinteligencia personal. Es un término increíblemente ambicioso. No hablan de un chatbot mejorado, hablan de algo mucho más fundamental. Están dejando clarísimo que el futuro que persiguen es un futuro de inteligencia artificial. Y el precio de liderar esa carrera es, como vemos, astronómico. Y muy arriesgado. Muchísimo. Están apostando literalmente la casa entera,
todos los beneficios de su negocio actual a una tecnología que todavía no tiene un producto de consumo claro. ¿Y qué pasa si se equivocan? Esa es la pregunta del billón de dólares. Pero aquí llega la última vuelta de tuerca. El dato que demuestra la confianza ciega que tienen en su estrategia. A pesar de esta inversión descomunal, a pesar de que van a gastar hasta 60.000 millones más en CAPEX, la empresa espera que su beneficio operativo total en 2026 sea superior al de 2025. Espera. ¿Cómo? Eso no tiene sentido. Me estás diciendo que el negocio de anuncios es tan ridículamente rentable que puede pagar por la construcción de una infraestructura de IA global, cubrir las pérdidas de 20.000 millones del metaverso y aún así ganar más dinero que el año anterior. Eso es exactamente lo que están diciendo. Es la declaración de poderío financiero más brutal que se puede hacer. Es decirle al mercado, sí, vamos a hacer la mayor inversión en tecnología de la historia y nuestro negocio principal es tan fuerte que ni lo va a notar en la última línea de la cuenta de resultados. Ahora bien, el informe no es solo optimismo. Terminan con una advertencia muy clara. Los riesgos regulatorios y legales en Estados Unidos y la Unión Europea son un factor clave a vigilar. Es su gran talón de Aquiles. Entonces, si tuviéramos que resumir la historia que nos cuentan estos números, por un lado, un negocio publicitario de toda la vida que está más fuerte y es más rentable que nunca. Y por otro, ese mismo negocio está financiando una apuesta histórica y, obscenamente cara, ya no solo por el metaverso, sino de forma muy explícita, por la inteligencia artificial. La foto final del beneficio se vio distorsionada por ese hachazo fiscal, pero la verdadera noticia no está en el pasado, sino en la escala casi inconcebible de la inversión que planean para el futuro. Completamente de acuerdo. Y esto nos deja con una reflexión final, que ya va más allá de los balances y las cuentas de resultados. Todo este documento se centra en el coste financiero, en los cientos de miles de millones de dólares que hacen falta para construir esa superinteligencia personal. Pero ¿cuál es el coste o el beneficio no financiero? Mientras Meta invierte estas cantidades para crear esta nueva capa de tecnología que se integrará en nuestras vidas, surgen preguntas inevitables. ¿Qué impacto tendrá en la sociedad, en cómo nos relacionamos, en la privacidad, en lo que significa ser un usuario? Este informe nos muestra con un detalle apabullante el cómo, pero nos obliga a reflexionar sobre el por qué lo hacen y, sobre todo, sobre las consecuencias de lo que están construyendo.